Buenas noches. Qué alegría estar una vez más reunidos. Vamos al libro de Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, bendecimos su nombre, bendecimos su gloria, le damos toda la honra a su nombre y le damos gracias porque estamos reunidos en su nombre y sabemos que Él está entre nosotros, porque Él lo prometió, porque Él es fiel a su palabra y dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, en medio de ellos está Él. Hoy damos gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por darme el privilegio de compartir una vez más su palabra, que es lluvia de bendición depositadas en nuestro corazón. Señor, concédeme gracia para poder impartir de tu espíritu, para poder impartir y compartir este mensaje que has dado, Señor, que sea impartido en el corazón de cada uno de nosotros por tu espíritu. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como ya vieron mis hermanos, el título del mensaje es Aceptando los planes de Dios. Amén. Y dicho sea de paso, no debemos engañarnos con ese dicho de que sea en el tiempo de Dios. Porque, pues sus planes los avanzamos por fe, y el argumento que tenemos algunas veces que solemos decir, pues que sea en el tiempo de Dios, es muestra de cobardía y de ausencia de fe. Y en el libro de Corintios, en el 2 de Corintios, en su capítulo 6, en el versículo 2 dice, porque dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. Esto fue escrito hace más de 2000 años. Supongamos que hace 1999 años. Así que el día de salvación ya fue hace mucho. No viene al caso decir que en el tiempo de Dios, para avanzar en los planes de Dios, es por fe, es para fe, es en fe. Muestra de que estamos faltos de fe y faltos de conocimiento de Dios, y por si fuera poco, estamos faltos de oración cuando queremos esperar los tiempos de Dios, porque sobre todo yo, Sonia, pienso que a mí me sucede porque a veces estoy falta de entendimiento espiritual, pero esta es la palabra que este día el Señor nos ha confiado y quiere depositar en tu corazón y en mi corazón. Vamos al libro de Isaías, a su capítulo 55, versículos 8 y 9. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya, gloria a Dios. Este texto bíblico me lleva a comprender que si quiero estar en los planes de Dios, necesito despojarme de mis pensamientos, entregarle mi camino al Señor, buscar de Dios cada día, conocer realmente a Dios, y para conocerlo necesitamos conocer sus pensamientos, y estos se nos revelan
a través de la Biblia, de las Escrituras. Pues si en mi caso mi deseo está en los planes de Dios. Así que suceda lo que suceda, sé que en quien he confiado, aun cuando parezca que todo está mal, que todo se ha puesto en mi contra, siempre sé en quién he confiado. Siempre he de recordar que los pensamientos de Dios para mí son de bien, ¿sí? Sé que los pensamientos de Dios y sus caminos son más altos que los míos. Y como bien dice el salmista, al conocer los pensamientos de Dios, dice, tal conocimiento me es demasiado alto, demasiado maravilloso, es muy elevado, no lo alcanzo a comprender y te deja absolutamente asombrado. Gloria a Dios, pero tienes la percepción de sus pensamientos y encuentras que sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Amén, amén. Ya sé que no los oigo, pero sé que dicen amén. Así que si sigo a mi prudencia, aun cuando mis pensamientos sean muy buenos, muy bonitos, muy baratos o quizá muy dulces y a mi entender muy altos, van a terminar mal las cosas si estos son contrarios a lo que dicen las Escrituras, o sea, contrarios a Dios. En Proverbios, en su capítulo 3, versículos 5 al 7, nos dice, fíate de Jehová de todo corazón. Últimamente el pastor, alguna de nuestras hermanas, la hermana Tere nos ha hablado de este proverbio, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya, aleluya, qué palabra. Y claro está, si lo que quiero es que se hagan los planes de Dios y se cumplan sus pensamientos, necesito conocerlos para caminar en ellos, para poder percibir si estoy equivocada y no estoy caminando en los caminos del Señor. Y están en la Biblia. Y el Señor nos manda escudriñar las Escrituras. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 5, en el versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras. Estas son las palabras en rojo que dice el Señor Jesucristo en la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Wow. Y si entiendo o no entiendo lo que me sucede a mí o alrededor o las circunstancias, simplemente conozco y creo que sus caminos son más altos que mis caminos y estoy completamente segura, pero persuadida de esto, si pienso que mis pensamientos y estos no son conforme a Dios, van a salir las cosas mal, ¿sí? No van a salir bien, como les pasó a los discípulos. Conocían las Escrituras como hoy tú y yo, pero por algún motivo no las entendieron. Cuando crucificaron al Señor, Pedro negó al Señor, todos huyeron. Una vez que lo crucificaron, se fueron de pesca, todos andaban pescando. ¿Por qué? Porque había algo que no habían entendido, pero el Señor los volvió a traer, ¿sí? Así suele sucedernos, pero me digo a mí misma, ¿acaso mis propias ideas no son buenas? O sea, Pedro calificó de buena idea que el Señor no fuera crucificado.
Y suele suceder. Y califico de buenas ideas y como consecuencia de ello, camino en mis propios caminos y me enterco en que son muy buenos. Solo lograré engañarme a mí misma. Una cosa así necesito entender, sin lugar a dudas, que avanzo en los planes de Dios por fe, para fe y en fe, porque he confiado en el Señor, sé en quién he confiado de todo mi corazón y sé que Él enderezará mis veredas y además dice su palabra, los que confían en Jehová volarán como las águilas a las alturas. Cuando clamo porque hay un avivamiento es porque anhelo volar como las águilas a las alturas. Pero aquí estoy. Y sabemos en quién hemos creído y sabemos quién es Jesucristo. Y en Jeremías, en su capítulo 29, en el versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gloria a Dios. Pero ojo, a Él y sus pensamientos solo los conocemos por fe, a través de las escrituras, a través de la palabra. Por lo menos yo nunca lo he visto. Y tampoco vino alguien y me dijo, mira, te presento a Jesucristo. Ah, hola, mucho gusto, Señor, qué alegría de conocerlo. Y sí, sí lo conozco, pero por supuesto que no como quisiera. Tengo fe y creo que Jesucristo es mi eterno Salvador. Y tampoco nadie vino y me presentó y llegó a mí. Y tampoco nadie vino y me lo presentó. Él llegó a mi vida y me cambió poco a poco, me he ido cambiando, me ha dado a conocer sus pensamientos a través de la Biblia. Y no hay un solo ser en la creación que no le convenga más los planes de Dios. Ejemplo, Satanás pensó que le convenía más hacer su propio reino y pasó de ser el querubín más hermoso llamado Luzbel y se convirtió en Satanás, el príncipe de las tinieblas, en Apocalipsis 12, en el versículo 9, en la primera parte del versículo 12, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ningún Luzbel, ya no existe Luzbel, lo que existe es el diablo y Satanás. Todo, ¿por qué? Porque desechó los planes de Dios y las consecuencias son que ya ha sido juzgado. En el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 11, donde nos está hablando el Señor de que lo que nos revelará el Espíritu Santo, nos dice, y los convencerá, habla de nosotros, a los creyentes, los convencerá en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el príncipe del mundo estuvo en el Tribunal Supremo y ya fue juzgado y fue condenado. Satanás ha sido juzgado y condenado. Y esto lo vemos en la segunda parte del versículo 9 del capítulo 12 de Apocalipsis. Dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que podemos ver que los planes de Dios los avanzamos por fe, no porque se nos parezca buena idea y creamos que podemos hacer nuestro propio reino. Y el decir que esperando en el tiempo de Dios es evidencia de cobardía, de que somos apáticos, de que somos perezosos, de que nos hacemos perezosos para las cosas de Dios. Somos
o somos tibios o fríos, flojos o ajenos a las cosas de Dios. Esto es evidencia de que no conocemos los pensamientos de Dios. En Gálatas 4 nos dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Sucede que Dios, ¿qué es lo que quiere decir cuando decimos será en el tiempo de Dios? Es indicio de que no hemos leído la palabra o no la hemos entendido. Y sucede que Dios no es nuestro deleite. Cuando no nos sumergimos en las Escrituras, tristemente Dios no es nuestro deleite, no es nuestro llenura, no llena. ¿Por qué? Pues porque no lo buscamos. Dice en el Salmo 37, en el versículo 4 y 5 dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aleluya. Nosotros somos hijos de Dios. Todo lo que necesitamos es no engañarnos a nosotros mismos y que terminemos siendo unos viles cobardes, diciéndonos a nosotros mismos, será en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor, porque ya el tiempo del Señor, ya vimos que fue hace más de 2000 años, porque la plenitud del tiempo de Dios fue hace más de 2000 años, de acuerdo a la escritura que acabamos de ver. Y Dios envió a su Hijo. ¿Valdría la pena que no nos hagamos, valdría la pena que nos hiciéramos dos preguntas? ¿En verdad te deleitas en el Señor? ¿En verdad confías en Jesucristo? Porque si es así, las Escrituras nos llevan a recibir todo el bien de Dios. Todo el bien de Dios. Hay veces que abro los brazos porque alguna vez entendí que es la única forma de abrazar toda la obra de la cruz. Abrir, así abrazar la obra de la cruz cuando dijo el Señor, consumado es. Aleluya. Porque si es así, las Escrituras son las que nos llevan a conocer esto y a recibir todo el bien del Señor, pero de ninguna manera lo recibiremos como Él nos lo promete si desconocemos sus pensamientos y nos enfrascamos en un Dios hecho en tu propia mente y nos olvidamos del Dios de la Biblia. En la actualidad la iglesia está llena de gente que se ha hecho su propio Dios. Creen en su propio Dios y se les olvida que es el Dios de la Biblia, el Dios que nos habla a través de las Escrituras, del Dios que realmente hablamos. Claro que no conoceremos sus pensamientos, que son la Biblia, si no te deleitas en el Señor. Quiere decir que no te deleitas en la lectura de la Biblia. Y si son tu deleite, de seguro estarás de acuerdo en que no puedes pasar un solo día sin ir a las Escrituras, porque necesitas los pensamientos de Dios, necesitas eso que te da la pura lectura. Hay veces que estás pasando un mal momento y con ir a las Escrituras sales de ese mal momento. He llegado a sentir ataques, digo, esos son dardos, y no me puedo ni a través de la oración
puedo liberarme y me pongo a leer las escrituras y totalmente salgo de esos momentos difíciles. Y si tienes alguna duda de alguna cosa, consultas en las escrituras, porque sabes que encontrarás las respuestas y la paz sin el argumento de que en los tiempos del Señor. Eso, por supuesto que lo he hecho, pero en esta enseñanza he entendido que los tiempos del Señor, definitivamente, hay dos escrituras que me dejan muy claro cuáles fueron los tiempos del Señor, que fue hace más de 2000 años. Y para cada uno, el día en que recibimos a Jesucristo y creímos en su nombre y creímos que murió por nosotros y resucitó, ese momento fue el tiempo del Señor. Así que si decimos en el tiempo del Señor, estamos diciendo que no hemos creído en Él. Y eso sí que está, pero feíto. Romanos, en su capítulo 10, en los versículos del 8 al 10, nos dice, más que dices, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que desde ese día fue el día del Señor, para ti y para mí, el día que confesaste y creíste en el Señor. En la Biblia es donde podemos conocerlo y donde podemos conocer sus pensamientos. Por eso se vuelve nuestro deleite. Por eso yo muchas veces he afirmado que nuestro deleite es el Señor, porque cuando conoces sus pensamientos para tu vida, realmente te asombras. Ahora sí que se te vuela la tapa de los sesos, ¿verdad? Y entonces nuestra confianza y nuestra oración se vuelve espontánea. Nuestro deseo de conocer y saber de sus pensamientos, pues sabemos que sus pensamientos acerca de nosotros son de paz, no de mal, para darnos el fin que esperamos, ¿sí? Entonces dice, me invocaréis en Jeremías 29:12. Invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Estarás persuadido de que Él oye tu oración y lo buscas y sabes que Él te oye porque lo dice su palabra y Él es fiel a su palabra. Si oras y le buscas porque está escrito, no te inventaste la palabra de Dios, ni te inventaste es que Dios a mí me escucha. Es que dice la palabra que si lo invocareis y vendréis y orareis a mí, yo os oiré. Entonces, no es porque lo dices, es porque lo dijo el Señor. Y esto nos ayuda tanto en nuestra fe. Ayuda a que nuestra fe crezca. En verdad, nuestra búsqueda de sus pensamientos, de sus planes para nuestra vida, es lo más importante y nunca se acaba. De repente abres la Biblia y un versículo que has leído, pero no sabes cuántas veces ni durante cuántos años, de repente, wow, te abre el entendimiento y te quedas asombrado. Bueno, y además, quitando de en medio todo argumento y todo pensamiento contrario al conocimiento de Dios. Es decir, que quitas de en medio tus propios pensamientos para buscar los pensamientos de Dios, a grado de que a menudo descubres que tus pensamientos son tóxicos, no son buenos, ni bonitos, ni baratos, sino que cuando lees la Biblia dices, Señor, renueva mi entendimiento, ya no quiero esta manera de pensar, ayúdame. En 2 de Corintios, en el capítulo 10,
En su versículo 5 dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que tenemos una vía de escape. Cuando están esos pensamientos bombardeándonos, Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Se trata de llevar cautivos tus pensamientos a la obediencia a Cristo y sumergirte en la meditación de la Biblia que te trae un aterrizaje seguro cuando estás en aflicción, con miedo, con pensamientos tóxicos, con ataques, con dardos, con ataques del enemigo. Es el momento perfecto para ir a la Biblia. Amén. A los pensamientos de ir a los pensamientos de Dios, ¿qué es lo que te trae paz? Es lo que acabamos de leer en el libro de Jeremías, que sus pensamientos son de bien, que son para traerte paz, que no son de mal. Tus pensamientos quieren robarte y te aterriza en su pista de aterrizaje. Cuando vas a la Biblia, Él te hace aterrizar en su perfecta pista de aterrizaje, que es la luz admirable. Esa es nuestra pista de aterrizaje, aterrizar en Cristo, aterrizar en las Escrituras, en sus pensamientos. Ahí es donde tenemos un aterrizaje perfecto, pero si lo hacemos en nuestros propios pensamientos, ay, pues no tenemos, o sea, sufrimos un accidente. Como cuando un niño, cuando su papá le extiende los brazos a su hijo, yo lo veía en mi hijo mayor, le extendía los brazos a su niña y desde una altura más alta de 1 metro, la niña chiquita se aventaba los brazos de su padre, segura de que su papá la iba a sostener. Exactamente así tenemos que aventarnos al Señor, a sus pensamientos. Es nuestra pista perfecta cuando andamos volando. Tú no tienes que desvelarte lleno de ansiedad y preocuparte. No tienes que entristecerte. Hay una promesa. Él es fiel a su palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que por eso esta es la pista de aterrizaje perfecta. No tenemos dónde aterrizar nuestros pensamientos, nuestras aflicciones, nuestros miedos, nuestras tristezas, en fin, todo dardo de fuego que Satanás envía, aquí los aterrizamos. Y entonces, ¿qué hay? Paz. Te topas con la mente de Cristo y es por fe, para fe. Y aumenta tu fe cada que lees las Escrituras. Así que si tú encomiendas tu camino a Dios y si tú crees de verdad que es Él el poderoso, que Él es poderoso para resolver o hacer lo que necesitas, Él no puede dejar de cumplir lo que ha prometido. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Algunas veces pasamos por eventos dolorosos, pero no olvidemos que todas las cosas obran a bien a los que aman al Señor. Por tanto, hay seguridad. Él lo hará, de seguro. No, seguritito no será a tu manera, pero Él suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria y por supuesto que su manera es la mejor. Aunque te parezca la peor, su manera es la mejor. En el libro de Marcos 11, capítulo 11, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, dice, por tanto os digo
que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que no puede haber en nuestra mente ningún margen de duda de que Él está de nuestro lado y no seremos avergonzados. Avancemos siguiendo en su camino y apoyándonos no en nuestra propia inteligencia, no en nuestra propia prudencia, siguiendo sus pensamientos, no tus pensamientos, recibirás más de lo que pediste y de lo que esperaste. En Efesios 3:20 nos lo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. Todo comienza cuando tú crees de verdad en el poderoso para resolver o hacer lo que le estás pidiendo, lo que estás necesitando. A veces pedimos cosas que no necesitamos. Él va a proveer conforme a nuestras necesidades, no conforme a nuestra forma de pensar, porque ya entendimos que sus pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros pensamientos, como de aquí al cielo, ¿verdad? Entonces, no los va a resolver a nuestra manera, pero Él no dejará de cumplir lo que ha prometido, porque Él no puede ir en contra de su palabra. Por tanto, ten seguridad que Él lo hará. No va a hacerlo, una vez más te lo repito, a tu manera, va a ser a su manera. La manera de Dios es la que nos conviene, pero será siempre más abundante de lo que pediste y esperaste. En el libro de Romanos, en su capítulo 14, versículo 8, nos dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¡Wow! Y Él es su palabra, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aceptar los planes de Dios es lo mejor que podemos hacer, sin engañarnos con que en el tiempo de Dios, porque ese ya fue hace más de 2000 años, y solo avanzamos por fe en sus planes, buscándolo, conociéndolo a través de la predicación, a través de las escrituras, tener tiempo con Dios, lo más sencillo de lo que es más sencillo de lo que pensamos. Solo necesitamos creerle, puesto que así lo dice el Señor. En Mateo, en su capítulo 11, versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, es fácil. Seguirlo es fácil. No sé por qué nos cuesta trabajo. Bueno, a mí a veces me cuesta trabajo y no sé por qué. Dijo, Señor, quiero ser más espiritual. Dime cómo. ¿Sí? Recordemos que si bien es cierto que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, también es cierto que si somos cobardes, perezosos espirituales, tibios, insensibles, tendremos un castigo. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en Nahum capítulo 1, versículo 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y en Juan 15, versículo 2 dice, el Señor, estas son letras en rojo, el Señor Jesucristo nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El propósito de que aprendamos las escrituras, de que los pensamientos del Señor sean para nosotros
propios, apropiarnos de sus pensamientos para andar en su voluntad, no vamos a dar fruto y necesitamos dar fruto. Mis hermanos, confieso que a veces no me he concentrado en la lectura, o no tengo ganas, o tengo todos los pretextos que puedas imaginar, pero si no me pongo urgentemente a sumergirme en las escrituras, temo que perderé más de lo que gano en las cosas que hago en lugar de. Así que apliquémonos, como dicen, pongámonos las pilas, porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Algunos de los pensamientos de Dios se los voy a decir brevemente, porque son hermosos. Dice Él, hablando de ti y de mí, que soy la niña de sus ojos. En Deuteronomio 7:6 me dice que soy su especial tesoro. En tremendas verdades que vienen de Dios para nosotros en las Escrituras y que nos van a hacer gozarnos. Por ejemplo, en el Salmo 130, en su versículo dice, en el 5 dice, en Él espera mi alma y en su palabra está mi esperanza. O sea, es en su palabra en donde está nuestra esperanza. Esos son los pensamientos del Señor. Sí, efectivamente los escribió el salmista, pero la palabra es inspirada por Dios. No es de mi propia inspiración, es inspiración de Dios. En el Salmo 18, en su capítulo 30, dice que su camino es perfecto. La palabra del Señor es perfecta. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. El Salmo 27, capítulo 27, versículo 14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. O sea, ¿dónde vamos a alentarnos cuando estamos desalentados? Cuando estamos entristecidos, cuando estamos preocupados. En el Señor. No hay, no hay otra más que en el Señor. O sea, por eso dice, esfuérzate y aliéntese en tu corazón, espera en el Señor. Y en el Salmo 41 dice, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vuelve a hablarnos de que Él nos oye, Él oye nuestra oración, que no nos quepa duda. O sea, algunas veces decimos, es que mi oración no pasó del techo. Sí, podemos decir lo que queramos, pero la Escritura no lo dice. Hay algunos casos en los que dice que no va a pasar. Cuando en un matrimonio el hombre y la mujer están de pleito, pues sí, su oración no va a pasar del techo. Pero es excepcional, no es lo general. Él oye tu oración. En Salmo 55, 17 dice, tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Aleluya. Puedes estar todo el día, Él no se cansa, Él va a oír tu voz. Y en el Salmo 37, 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Mis hermanos, se trata de los pensamientos, de los planes de Dios para tu vida, de caminar por fe en los planes de Dios, de que no nos engañemos a nosotros mismos, de que yo siento en mi corazón que estoy bien, porque pues sí, mi corazón a lo mejor por gracia divina está bien, pero no se trata de mi corazón, se trata de lo que dicen las Escrituras, eso sin pasar por alto, que dice el Señor que el corazón del hombre es engañoso, lleno de maldad, ¿quién lo conocerá? Por eso dice en primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte.
Y en Santiago 5:8 dice, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Ahora sí que urge que fortalezcamos nuestros corazones. ¿Y dónde los fortalecemos? En las Escrituras. No tenemos más que un camino, una verdad, una vida, porque está escrito y dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y dice, soy la puerta angosta, sí. Los que van por la puerta ancha van a perdición. Así que, claro está que este es un pequeño breviario de tan solo unas cuantas de los pensamientos de Dios, para que no nos engañemos a nosotros mismos diciendo que vamos a esperar en el tiempo de Dios, vamos a darle la gloria, la honra al Señor, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo, vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle gracias porque asombrosamente sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que sus caminos. Y oramos, Señor, en nombre de Jesucristo, para que alumbres nuestro entendimiento, para que no caminemos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia inteligencia, ni en nuestra propia prudencia, Señor, sino que vayamos en búsqueda de tus pensamientos, en búsqueda de el único camino, la verdad y la vida, en búsqueda de aterrizar todos nuestros planes en tus escrituras, que eres tú mismo, tus pensamientos. Señor, por favor, perdónanos por todas las veces que hemos tomado decisiones en nuestra propia inteligencia, Señor. Han sido muchas por lo que a mí refiere y yo te pido perdón, Señor, en nombre de Jesucristo. Yo me arrepiento, Señor, porque puedo entender que tus pensamientos, tu camino, tu palabra son mucho más altas que cualquier cosa que yo pueda creer o entender. Tú me das abundantemente, sin lugar a dudas, Señor. Perdóname porque me he desviado una y muchas veces, Señor. Perdóname, te lo pido en nombre de Jesucristo y te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra. En verdad, Señor, todos aquí sabemos que lejos de ti nada podemos hacer. Lejos de ti no hay vida, Señor. Y has sido paciente y hasta aquí nos has sostenido. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Mis hermanos, preparémonos para honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti con corazones bien agradecidos, sabiendo que nada de nosotros tenemos que dar, nada de nosotros mismos podemos dar, todo de tu mano recibimos y de tu mano recibimos con gozo y alegría de corazón. Presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas agradecidos, porque tú amas al dador alegre, con alegría de corazón, y en el nombre de Jesucristo te pedimos que suban como incienso grato nuestros diezmos y ofrendas, Señor, y te damos gracias por cuán grande eres. En el nombre de Jesús. Amén.